Muy buenas tardes, estimados colegas, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el Congreso Internacional titulado Avances Tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades emergentes, los días 7, 8 y 9 de junio. Para continuar con este magno evento, vamos a tener la participación del excelentísimo doctor Roberto Nelson Encinas Torres. Bueno, el doctor Roberto Encinas es médico cirujano de profesión. El doctor Roberto es egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Dentro de sus posgrados tiene diplomado en educación superior, diplomado en tutoría para la investigación, maestría en educación superior, y es actualmente responsable de tamizaje clínico y aferesis en el banco de sangre. El tema con el cual va a participar en este magno evento titula rabia, un tema muy interesante y muy útil en la actualidad. Doctor Roberto, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos que me escuchan. Muy buenas tardes, doctor. Por favor, tiene la palabra. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la universidad por la invitación y muchísimas gracias a Jefatura de Carrera también por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la rabia, en este caso. La rabia como una enfermedad, en este caso, de emergente, ¿no? Para saber qué son enfermedades emergentes, me imagino que ya lo tocaron en los temas anteriores, pero nuevamente vamos a hacerles un pequeño recordatorio. Las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades que van aumentando en la incidencia desde su descubrimiento con el pasar de los años, ¿no? Como un ejemplo principal podemos ver el VIH, ¿no? En cambio, las enfermedades de emergentes son aquellas enfermedades que se habían declarado erradicadas o que habían bajado su incidencia y que por situaciones que no se pueden controlar, nuevamente aumentan su incidencia, ¿no? En este caso existen muchas enfermedades que abarcan este tipo, pero ahora vamos a hablar justamente de la rabia, que como decía el doctor, es una enfermedad muy importante, porque lastimosamente la educación en la población es escasa en muchos aspectos e incluso en profesionales, ¿no? Sobre el manejo que se debe tener con esta enfermedad. Particularmente yo he tenido la dicha de ser mordido por unos perritos en 3 oportunidades y he recibido este tratamiento que seguramente me ha protegido contra esta enfermedad, ya que en las 3 ocasiones eran animales desconocidos. Una de estas justamente tratando de ayudar, ¿no?, a los pequeños animales, los perritos. Bueno, ya entrando en el tema, la rabia en humanos y animales, como les decía, como una enfermedad emergente, vamos a decir que es una enfermedad de distribución mundial, una zoonosis vírica, ¿no?, que tiene una especial importancia, ya que tiene una distribución en muchos países, sobre todo en África y Asia, pero también en el continente americano, más específicamente en nuestro país, Bolivia, ¿no? Este cuadro es un cuadro de la OMS que muestra dónde existe una endemia prácticamente en color azul de rabia en animales y humanos. Como les decía, la poca educación de la población en general causa muchas veces el desconocimiento de las acciones que se deben seguir cuando una persona es mordida por un animal o entra en contacto con un animal que probablemente o tiene alta sospecha de rabia. Es por eso que en muchas ocasiones las personas acuden a los centros de salud luego de haber presentado los primeros síntomas. Esto ya es muy tarde. Muchas veces llegan en este tipo de situaciones los pacientes al hospital y, bueno, lastimosamente todos llegan a morir, ¿no? Entonces es muy importante educar a la población, y no solo a la población, también a todos los que me escuchan, que son estudiantes, porque
Ustedes son los que participan en la educación a la población principalmente y también participan en las campañas de vacunación que hay. Por lo tanto, deben saber que tienen que educar a los dueños de los animales cómo tienen que tratar a los animalitos, a sus animales, y sobre todo evitar que los dejen en la calle, ¿no? Que es algo muy común que sucede acá en nuestro país. Ya entrando en el tema, vamos a definir primero lo que es la rabia. La rabia es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los animales mamíferos de sangre caliente, principalmente a los canes, zorros, lobos, también a cierto tipo de murciélagos, en este caso los murciélagos hematófagos, ¿no? Y en esta situación los hombres también son afectados por el contacto que tienen con estos animales. Normalmente la rabia se contagia mediante una mordedura de un animal enfermo, principalmente por contacto de la saliva, que ingresa al tejido muscular donde se multiplica y luego va avanzando hacia el sistema nervioso central, ¿no? Causando su afección en este caso. Otro tipo de contagio que podemos ver es las laceraciones en la piel, arañazos, ¿no? Estos deben entrar en contacto con saliva del animal enfermo para que la persona se contagie de esta enfermedad, ¿no? O para que tenga esta enfermedad. Y también están la lamedura del peso, principalmente, sobre todo de pesos domésticos, ¿no? Cuya saliva contaminada va a transmitir esta enfermedad. Hablando de la rabia, vamos a decir que es un virus neurotrópico, es decir, que tiene una preferencia por células nerviosas que pertenece al género de los lisavirus, ¿no? Al mismo tiempo, se lo clasifica en una familia que es la Rhabdoviridae. Este virus tiene una característica especial, que tiene forma de bala, ¿no? En esta podemos encontrar una cadena de ARN en la parte interna y en la parte externa como envoltura lípidos, principalmente glicoproteínas, que son responsables de la capacidad antigénica que tiene este virus. La rabia tiene 7 serotipos identificados actualmente, de los cuales el principal y el más conocido es el serotipo 1. El serotipo 1 es el virus que causa lo que conocemos como rabia clásica, ¿no? O la rabia canina, en el más del 90% de los animales. Este serotipo, a su vez, se divide en 2 tipos principalmente. El virus calle, que es el virus aislado en forma natural, es decir, aislado de animales que se encuentran en la calle o en un ambiente natural. Y también podemos encontrar al virus fijo, un virus que se lo obtiene en laboratorios principalmente, ¿no? Las propiedades físico-químicas del virus le confieren una acción de predilección contra el sistema nervioso, ¿no? Como les comentaba al principio. Pero al mismo tiempo, este virus es sensible a cierto tipo de situaciones, como por ejemplo, contacto con la luz solar, contacto con la luz ultravioleta, contacto con jabones y agua, que es una recomendación general que la vamos a tratar más adelante, para evitar el contagio de esta enfermedad, o en este caso la replicación del virus, ¿no? Es resistente a antibióticos, a quimioterápicos, ¿no? No actúan en este virus y es indiferente a la acción de analgésicos, antihistamínicos, en este caso también anestésicos, ¿ya? Los ciclos de transmisión que vamos a encontrar en la rabia son 3 principalmente en nuestro país. El ciclo urbano, que es el más característico y que representa más del 95% de los casos, es aquel ciclo donde vamos a encontrar a perros que están con rabia o que tienen la enfermedad atacando a animales domésticos principalmente, ¿no? A los cuales van a contagiar, ¿no? Y van a transmitir la enfermedad. Y al mismo tiempo, estos animales domésticos van a desarrollar esta enfermedad transmitiéndola a sus dueños, o en este caso al ser humano.
o en algunos casos a los vecinos o las personas que se encuentren alrededor. La incubación de este virus tiene un determinado tiempo desde donde el cual se van a presentar ciertos síntomas o signos y ya estaríamos diciendo que el virus ya no puede ser prevenido, ¿no? Ya se encuentra en el sistema nervioso central, sobre todo lo que va a ocasionar la muerte, en este caso, del humano que haya contraído este virus. Luego existe un ciclo silvestre. Este ciclo silvestre principalmente está caracterizado por animales silvestres que contagian rabia tanto a animales domésticos como a humanos. No se presentan un gran porcentaje, ya que es muy difícil debido a la urbanización que tenemos hoy en día, que estos animales logren un contagio directo al humano. Pero existen casos y en algunos países siempre se andan reportando, aunque esporádicos. En nuestro medio principalmente atacan a los animales domésticos o en este caso a los animales que se encuentran en la calle, los animales de la calle, causando la misma situación: contagio, replicación, avance al sistema nervioso central y finalmente muerte. También podemos encontrar un ciclo rural. El ciclo rural es mucho menos característico porque normalmente afecta al ganado y el ganado puede llegar a morir sin contagiar al humano. En algunos casos se han reportado casos que mediante contacto con mucosa, es decir, con saliva contaminada de estos animales, se ha producido el contagio de la rabia, ¿no? Pero son muy pocos. Perdón. Con respecto a la epidemiología, vamos a decir que el peso es la principal fuente de muertes humanas por rabia, contribuyendo hasta en el 99% de las transmisiones de rabia. La rabia causa decenas de miles de muertes cada año, sobre todo en Asia y África, como les decía, porque son países donde el control de los animales en la calle y los animales domésticos no es muy adecuado. Es por eso que se porta mucha cantidad de este virus, de esta enfermedad. Aproximadamente el 40% de todas las personas que son mordidas por un animal son menores de 15 años. Esto quiere decir que la mayor cantidad, una gran cantidad de víctimas de rabia son menores de 15 años, son niños, ¿no? Esto porque los niños normalmente no valoran el peligro que tienen con el contacto que tienen con sus mascotas o con animales extraños. ¿Es posible eliminar esta enfermedad? Claro que sí. Se la puede eliminar vacunando a todos los animales que puedan llegar a presentar esta enfermedad. Perros principalmente, gatos, ¿no? Y sobre todo, en caso de los humanos, notificando la mordedura de algún animal en caso de que haya sucedido. Por eso, la importancia de la educación hacia la población. Con respecto a Bolivia, en los últimos años, entre el 2017 y 2019, se ha reportado una gran cantidad de rabia en canes, siendo el año 2017 el año con mayor reporte. El año pasado, el 2020, debido a la pandemia, también los casos han ido en disminución, pero no han sido nulos. La rabia en humanos, como les comentaba, es muy probable que se presente debido a la cantidad de casos que hay de perros rabiosos y ha ido también decreciendo la cantidad de víctimas por rabia. Este año se han reportado 4 casos de víctimas por rabia y uno de estos casos era de una rescatista, de una persona que se dedica a rescatar animales de la calle. Lastimosamente, la falta de educación para una buena profilaxis ha hecho que suceda esto y probablemente la falta de educación de cómo debería tratar una mordedura, cuándo debería notificarla, han causado su deceso. Es por eso la importancia de que ustedes sepan que la rabia debe ser notificada y se debe saber qué acciones seguir en el momento en el que ocurre una mordedura, ya sea de un perro, de un gato, mucho más si son animales silvestres. A nivel global, la rabia está distribuida, como les mostraba en el primer cuadro, en la primera diapositiva, sobre todo en Asia y África. En nuestro continente, sobre todo en Sudamérica, Bolivia es el país
que tiene una endemia de rabia, tanto humana como rabia canina principalmente. Esto debido a la poca educación que hay hacia la población, y no porque no exista educación propiamente de los centros de salud, de los médicos, sino porque las personas asumen que no va a ocurrir nada y lastimosamente acuden cuando ya se presentan los síntomas de esta enfermedad, y esto ya es muy tarde, ¿no? Lo que ha ocurrido en 2 o 3 casos en este año, solo en este año, ¿no? Nuestros vecinos, Brasil, Perú, por ejemplo, no tienen esta cantidad de reportes, pero sí existen casos esporádicos, por lo tanto deben saber reconocer sobre todo la sintomatología de los animales enfermos o caso contrario de un hombre que ya esté presentando sintomatología. Muy bien. Ahora ingresando a lo que nos compete, la rabia en humanos. La rabia en humanos inicia con la inoculación del virus en algún tejido del cuerpo, principalmente por mordedura, que representa, como les decía, más del 95% de los casos, y esto está asociado a mordedura de un can, ¿no? Las mordeduras de gatos o otros animales que podamos encontrar son muy pocas. Principalmente son perros de la calle. Esta inoculación ingresa al hospedero por la herida y aproximadamente dentro de las primeras 72 horas el virus permanece en el lugar, replicándose sobre todo en el músculo esquelético que rodea la herida, ¿no? En el músculo, en este caso, estriado. Una vez pasado este tiempo, el virus empieza a avanzar de forma centrípeta hacia el cerebro, ¿no? Va subiendo, para que me entiendan, aproximadamente entre 14 y 20 milímetros diarios, ¿no? Es por eso la importancia de hacer la notificación de forma oportuna y precoz para iniciar un tratamiento, ¿no? Para iniciar la vacunación de la persona que ha estado expuesta. Si se tarda demasiado, la vacuna no es eficaz y por lo tanto la persona llega a morir. Como les decía, ingresa de forma centrípeta hasta el cerebro, donde el virus, después de provocar muchos daños, sobre todo de forma inflamatoria, se distribuye de forma centrífuga, en este caso va hacia abajo, para que me entiendan, sobre todo hacia las glándulas salivales, lugar donde principalmente contagia a las otras personas, ¿no? En este caso puede ser el mismo hombre que contagia. El periodo de incubación normalmente es entre 3 a 8 semanas. Este es un promedio. Puede ser más antes, se han reportado casos de incluso 7 días, o puede ser incluso años, se han reportado casos de más de 7 años. Entonces, es muy importante acudir a un centro de salud, denunciar en caso de una mordedura, sobre todo de animales desconocidos o que hayan muerto, ¿no? Es lo más importante. También es importante denunciar en caso de animales silvestres, ¿no? La importancia es absoluta, no se olviden. Dentro de la sintomatología que va a presentar una persona que ya presenta rabia, vamos a dividirla en 3 fases. La fase prodrómica, que más o menos dura entre 3 y 7 días, es una fase que va a estar caracterizada por presentar dolor, principalmente irritación de la herida, prurito a nivel de esta herida, parestesias o, como conocen generalmente, hormigueos alrededor de la herida, y luego se van a desencadenar síntomas generales, como fiebre, una fiebre que no puede ser controlada, que normalmente es muy alta, dolor retrocular, anorexia, no va a tener apetito el paciente, mucha irritabilidad, náuseas, vómitos, entre otros. Existe una gran cantidad de síntomas, pero estos son los síntomas principales que podríamos identificar en una persona que ha sufrido una mordedura de perro en este caso. La fase de excitación, una vez pasada la fase prodrómica, la fase de excitación dura entre 3 a 5 días y se caracteriza por mantenimiento de la fiebre, hiperestesias y sobre todo la producción de mucha saliva o cialosea. Estas personas normalmente van a presentar espasmos musculares bruscos,
secundarios al contacto con agua, lo que denominamos hidrofobia, secundarios al contacto con brisas de aire, aerofobia, o secundarios al contacto de luz, lo que se denomina fotofobia. Estas personas tienden a ser muy agresivas, a delirar, entrar en un estado de psicosis y pueden lastimarse tanto a sí mismas como al personal que las está atendiendo. Es por eso que es importante evitar que sus manos o sus extremidades estén libres para que no exista ningún tipo de agresión, ¿no? Esto sucede muy a menudo en los pacientes que tienen o que ya presentan Zavia. Vamos a ver ahora unos videos cortos sobre la Zavia, una vez pasada la fase paralítica. La fase paralítica normalmente es la última fase de la Zavia, la cual vamos a encontrar en hiparesias, parálisis flácida, una parálisis flácida que va a ir ascendiendo, la persona no va a poder moverse, finalmente va a llegar a el coma y a muerte, ¿no? Entonces el paciente ya no sale de estas fases. Vamos a ver unos videos donde vemos a personas que tienen Zavia, ¿no? Pues como pueden ustedes observar, todas estas personas están amarradas a la cama para evitar que se lastimen a sí mismas. En este caso vamos a ver la cialosea del paciente, ¿no? Todos los síntomas que hemos visto: fobia al agua, la hidrofobia, paciente, contracciones musculares secundarias a la hidrofobia, ansiedad, delirio, fobia a las brisas de aire, psicosis, en este caso bastante seria, ¿no? Alucinaciones que pueden ocasionar que el paciente se lesione a sí mismo y, como les decía, lesione al personal que lo está atendiendo. Por eso la importancia del cuidado de estos pacientes. Como les decía, una vez que se ha presentado la sintomatología, paciente en más del 99% de los casos fallece, ¿no? Se han reportado algunos casos donde el paciente no murió, esto muy esporádicos, los voy a hablar más adelante. Este es un video, saben, un paciente humano documentado hace muchos años, con el cual yo aprendí, lo vi esto en VHS, también lo vio mi maestro, mi docente en su época. Es un video muy antiguo, pero muy bueno. Es un poquito largo, tiene 3 minutos de duración. This group of villagers from the backcountry of Iran were all attacked and bitten by a rabid wolf. They had come to a local facility of the Pasteur Institute in order to receive treatment. This man developed symptoms of rabies. On the 3rd day of the disease, he displays a characteristic restlessness and agitation. The most familiar clinical symptom of rabies is associated with difficulty in swallowing. When fluid comes in contact with the throat, it is violently expelled, at the same time producing painful, spasmodic muscular contractions, hence the term hydrophobia, or fear of water. The accessory muscles of respiration are also affected by the attempt to swallow, so that the patient chokes and gasps for air. In order to avoid swallowing, he drools accumulated saliva into a cup. By the 5th day, salivation is copious and almost continuous. There is excessive perspiration, and the pupils are dilated. As a precaution against the convulsions which commonly occur in rabies, the patient is secured hand and foot.
displays increasing agitation and delirium. If the acute excitement phase of rabies is survived, paralysis sets in, accompanied by apathy and stupor. The patient becomes quieter. He lapses into a coma, which is followed, inevitably, by death. Muy bien, como han podido observar, un video antiguo, las medidas de bioseguridad no estaban muy bien implementadas. Ahora sí, hay que tener mucho cuidado con el contacto con la saliva del paciente en este caso, ¿no? Pero, como les decía, normalmente termina falleciendo todos los pacientes que presentan la sintomatología. Se han reportado algunos casos, como el caso de Gianna Gis, en 1989. Ella entró en una etapa sintomatológica, pero por un tratamiento médico, coma inducido por medicamentos, aparentemente no presentó los síntomas característicos de esa vía y finalmente pudo salir del cuadro. Son unos pocos casos a nivel mundial que se conocen desde hace muchos años atrás. Como les decía, casi el 99%, más del 99% de casos termina en muerte, ¿no? Cuando presentan sintomatologías. Por eso que es importante hacer el diagnóstico, o en este caso, la notificación. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. El diagnóstico diferencial principalmente tiene que ser con Guillain-Barré por el tema de la parálisis ascendente, que es similar a esta enfermedad, con alteraciones psiquiátricas, porque, como han visto, puede alguna persona que no ha hecho una buena historia clínica tener contacto con un paciente con rabia y confundirlo con un paciente psiquiátrico. Neurológicas, como algunas encefalitis virales, que tienen alguna sintomatología similar, como les decía, polio o tétanos, entre otros, ¿no? Contracciones musculares que presenta el tétanos, por ejemplo. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y esto se va a lograr haciendo una buena historia clínica y observando o preguntando al paciente, en este caso, si ha tenido algún contacto con algún animal, ¿no? O ha ido a alguna cueva donde hay murciélagos o a algún lugar donde puede haber zorros, lobos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante eso. El diagnóstico. El diagnóstico principalmente se lo va a realizar de dos formas, antemortem y postmortem. El antemortem presenta ciertas dificultades por las características que tiene el virus, por lo que se recomienda tomar muestras seriadas, ¿no? En diferentes días y varias de distintos lugares para que sean analizadas. Y un diagnóstico post-mortem que se los realiza en los cadáveres, ¿no? El diagnóstico ante-mortem está dividido en varias fases, principalmente toma de muestras, por ejemplo, de saliva. La saliva debe ser recogida de forma estéril, ¿no? Y colocada en un tubo estéril y enviado en un triple empaque para su estudio, más o menos a 4 grados centígrados, ¿no? No debe tener contacto con el sol, es por eso que se lo debe enviar en un triple envase, para asegurarse esto, ¿no? Como ustedes saben, como ya lo he mencionado, el contacto con el sol deseca el virus, o sea, lo neutraliza, entonces no se puede utilizar para un buen estudio, ¿no? Entonces lo utiliza, se lo empaca en 3 envases, acá en Bolivia principalmente, también se empaca la notificación y se manda a el lugar correspondiente, ¿no? También está el estudio en líquido cefalorraquídeo, el cual debe ser tomado por un especialista, siempre en un hospital, de forma estéril, más o menos de 2 a 13 ml de líquido cefalorraquídeo. Nos sirve para el aislamiento viral y detección del genoma viral, además de la detección de anticuerpos antidábicos. Al igual que el anterior, debe ser colocado en un sistema de triple envase, ser enviado al lugar correspondiente para su estudio, ¿no?
También se puede realizar biopsia de piel cabelluda, que se lo realiza en la región occipital del paciente y se saca una pequeña muestra de más o menos 1 por 1 centímetro, que se coloca en un portaobjetos y también se asegura con otro portaobjetos. Esta muestra nos sirve para detección de antígeno dábico y aislamiento viral en cultivo celular y en ratones. También está el hisopado corneal, del cual se utiliza el hisopo tipo Dacron, que se toma muestras de las conjuntivas, de ambos ojos, siempre, de cada una de las conjuntivas. Se utiliza para el estudio de PCR y aislamiento viral en cultivo celular y ratones, ¿no? Este es el hisopo que generalmente se utiliza. Se toma la muestra y se rompe para enviar solo la parte donde se encuentra la muestra, ¿no? También en ambos casos se debe enviar en un tubo estéril en el sistema de triple empaque, ¿no? Finalmente está el análisis del suero, donde se debe tomar 5 ml de sangre venosa aproximadamente, centrifugarse para obtener el suero. Este suero también debe ser empacado en un sistema de triple envase y debe ser, en realidad es utilizado para la detección de anticuerpos antisábicos. El estudio post-mortem se lo realiza en el tejido cerebral del paciente fallecido por un médico forense, ¿no? Es un fragmento de la corteza cerebral, cerebelo o hasta de Amón, que más o menos mide 2 a 3 centímetros. También debe ser enviado para estudio y también puede ser el estudio en algunos órganos, ¿no? Como las conjuntivas oculares, por ejemplo. No se debe congelar la muestra. Esto en realidad lo hacen especialistas, así que no es algo que se vaya a hacer generalmente. Las pruebas de laboratorio que las hemos mencionado, la técnica de inmunofluorescencia directa utiliza un anticuerpo específico marcado con fluoresceína que reacciona con el antígeno de la rabia, ¿no? Es una de las técnicas utilizadas. La reacción en cadena polimerasa se basa en la detección del genoma del virus y el aislamiento viral en ratones, que consiste en la inoculación de ratones lactantes, los cuales van a mostrar signos de rabia, y en esto se estudia el tejido cerebral, ¿no? Entonces son las formas más utilizadas acá en Bolivia. Para el tratamiento o para evitar que se produzca la rabia se debe aplicar unas vacunas. Existen 2 tipos de vacunas principales. La derivada del tejido cerebral del ratón lactante, ¿ya? O CRL, que es un virus inactivo en el que normalmente se cultiva en tejidos de ratones lactantes albinos, ¿ya? Normalmente esta vacuna debe ser mantenida entre 4 a 8 grados centígrados y esta es la presentación que se utiliza acá en Bolivia. Es la vacuna CRL, la Fuenzalida Palacios, que es producida por el INLASA, ¿no? Entonces, como pueden ver, son ampollas opalescentes que tienen 1 ml de capacidad. La dosis en los pacientes que vayan a utilizarse esto es de 1 ml en la región deltoidea por vía subcutánea. La CRL debe administrarse por vía subcutánea. Es muy importante que recuerden esto, ¿no? Para evitar problemas. El principal cuidado que se debe tener es la alergia del paciente que va a recibir la vacuna, sobre todo en pacientes que ya han recibido la vacuna con anterioridad, porque pueden llegar a producir algún tipo de reacción alérgica. La otra vacuna que normalmente se utiliza acá en Bolivia es la vacuna de cultivo celular. Esta vacuna consta de un virus inactivado o partículas virales sin capacidad de multiplicarse y normalmente deben ser conservadas entre 2 a 8 grados centígrados. La presentación es esta, es conocida como Verorab, y este tipo de vacuna utiliza cultivos celulares de células diploides humanas, de células de riñón de mono verde o células del embrión de pollo o pato, ¿no? Se aplica 1 ml en la región deltoidea, pero de forma intramuscular. Es muy importante, por eso la diferencia entre las 2 vacunas, la CRL, ¿no? Y la de cultivo celular. Al igual que la anterior, lo principal de esta vacuna es el cuidado de las reacciones alérgicas que pueda llegar a tener la persona cuando se aplique la vacuna o en algunas personas que son alérgicas a algunos componentes de la vacuna. Hay que preguntar siempre. Principalmente esta vacuna se la utiliza en mujeres embarazadas y en niños porque no se da todos los días, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La vacunación se la debe aplicar en 3 momentos. Una preexposición, cuando hay personas que van a trabajar con animales, por ejemplo, veterinarios, personas que viajan o hacen exploraciones de cuevas, laboratoristas, y en este caso personas que trabajan con animales rescatando, por ejemplo, deberían hacerse una vacuna preexposición. Se puede hacer con ambas vacunas, la CRL que se aplica los días 0, es decir, el día que vaya donde el médico,
el día 7, el día 28 o el día 90, ¿ya? Después está la vacuna de cultivo celular. Esta se va a aplicar también el día 0, 7, 21 o 28. Estas vacunas como preexposición no contemplan los esquemas completos. Esto quiere decir que si la persona tiene contacto con algún animal con rabia o altamente sospechoso de rabia, debe continuarse con la vacunación o con el esquema completo. En el caso de CRL puede ser un esquema clásico, por ejemplo. El esquema clásico consta de 14 dosis y 2 refuerzos, lo vamos a ver enseguida. Y el cultivo celular que se debería completar, que son 2 vacunas más, ¿no? La de cultivo celular. Entonces, muy importante esto en la etapa de preexposición. No excluye la terapia adicional. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que no es que con estas vacunas que se le ha aplicado al paciente ya no vaya a presentar rabia. Se debe continuar con el esquema de vacunación que se recomienda, por ejemplo, acá en Bolivia. Ese esquema de vacunación es el siguiente. Normalmente cuando hay una exposición, es decir, ya han tenido contacto con un animal altamente sospechoso de rabia o con rabia, se puede aplicar ambas vacunas, principalmente la CRL. La CRL tiene 2 esquemas. El esquema reducido, que es un esquema donde se aplica la vacuna 7 días seguidos y luego se aplica refuerzos al 10º día, al día 20 y al día 30. Y luego está el esquema clásico. El esquema clásico, como les comentaba, consta de 14 vacunas todos los días, luego 2 refuerzos, el día 10 y el día 20, ¿ya? El principal problema que pueden llegar a presentar estas, como les decía, son las reacciones adversas que pueden ser locales o sistémicas. Igual lo vamos a ver un poco más adelante. El cultivo celular, principalmente, esta vacuna consta de vacunas en el día de atención médica, que sería el día 0, el tercer día, el 7º, el 14º y el 28º día, ¿ya? Luego hay un refuerzo a los 90 días. Como les decía antes, esta se recomienda en embarazadas y niños menores de 5 años por esta situación, porque no tienen que ir todos los días a realizarse la vacuna. La vacunación post-exposición se debe realizar en cualquiera de estos casos, ante exposiciones con un animal positivo, ante exposiciones con un animal que ha desaparecido o ya no lo hemos vuelto a encontrar, ante exposiciones en lesiones o que haya presentado lesiones en la cara, cuello, en las manos, pies, genitales, en la punta de los dedos o pulpejos de los dedos también, ¿no? Lameduras o rasguños de animales altamente sospechosos, heridas muy profundas, ¿no? Personas inmunocomprometidas, o personas que, por ejemplo, realicen exámenes de laboratorio de este tipo de virus. Hay otro tipo de vacunación que se denomina de reexposición, que quiere decir que la persona ha recibido la vacuna en un determinado tiempo y ha vuelto a tener contacto con este virus, ¿no? Pues un animal con rabia, por ejemplo. Se puede aplicar también la vacuna CRL. En este caso, los vacunados antes del primer año van a recibir solo 3 dosis de refuerzo. El día de contacto con el médico, el segundo día y el 4º día. Los vacunados previamente, después de un año, deberán recibir también 3, el día 0, el día 7 y el día 14, ¿no? Normalmente cuando se da el esquema clásico, el de 14 dosis, también se recomienda aplicar el suero, ¿no? El suero siempre debe ser aplicado en un 3er nivel, ¿no? Porque en general puede llegar a presentar algunas reacciones secundarias y esas deben ser controladas en un hospital. En caso de la exposición con cultivo celular, sí se ha aplicado la vacuna de cultivo celular. Si fue antes de los 90 días el nuevo contacto, no es necesario aplicar la vacuna. Y si fue después de los 90 días, se aplica en el día de contacto médico y al 3er día. Existen unos periodos que nos sirven mucho para el tema de efectividad de las vacunas. Periodo A es muy efectivo, los primeros días, que quiere decir en el periodo de incubación. El periodo B, cuando ya han pasado muchos días, es muy inseguro, no asegura la protección completa de todos los pacientes. Y el periodo C, después que se inician los síntomas, como les decía, ya es inefectivo, ¿no? El suero antirrábico brinda protección inmunitaria específica. Además, permite una transferencia pasiva de anticuerpos, protección inmediata pero temporal en la herida. Se la produce mediante inmunoglobulinas humanas rábicas o inmunoglobulinas rábicas equinas y se aplica en el sitio de la herida. Ya, eso es lo más importante. Y este suero antirrábico debe estar asociado a un esquema clásico de vacunación siempre. Existen 2 tipos de sueros. El suero heterólogo es el que se produce a partir de inmunoglobulinas de plasma equino
y este debe ser aplicado a 40 unidades internacionales kilogramo en dosis única, siempre en hospitales de tercer nivel, y se debe vigilar al paciente por 2 horas, ¿no? Esta es la vacuna que se utiliza acá en Bolivia, y está el suero homólogo, que utiliza inmunoglobulinas del suero humano, y en este caso se utilizan solo 20 unidades internacionales kilogramo, también en dosis única, como les decía, aplicado en un tercer nivel. Esto para control de los efectos secundarios que puede llegar a producir, ¿no? Las indicaciones para la aplicación de suero son agresiones localizadas, por ejemplo, en cara, cabeza, cuello y manos, principalmente, ¿no? O animales que hayan sido positivos para rabia, animales silvestres o animales desaparecidos. Debe ser aplicado en el momento de atención médica, ¿no? Que cuenta como día 0. Máximo hasta el 7º día. Si han pasado más de 7 días, ya no se recomienda la administración de suero. Siempre asociada al esquema clásico, como les decía, y ambas, el suero y la vacuna, no deben coincidir en el lugar de la aplicación. El suero se aplica más o menos la mitad en el lugar de la lesión y la otra parte en un lugar, como por ejemplo el deltoides, pero no tiene que ser el mismo lugar donde se va a aplicar la vacuna ese día. Es un cuadro donde se clasifica el riesgo alto y riesgo bajo de las mordeduras. Riesgo alto, no se olviden, siempre está en rostro, manos, pies y genitales. Riesgo bajo en el resto del cuerpo, ¿no? En riesgo alto también están las lameduras que puedan entrar en contacto con las mucosas, por ejemplo, ¿no? O mordeduras de animales silvestres. Dentro de las reacciones adversas que vamos a encontrar para las vacunas, por ejemplo, están las reacciones locales. Dentro de las reacciones locales vamos a ver lo principal: dolor en el sitio de punción, hiperestesia, inflamación, prurito en algunos casos, ronchas y en algunos casos adenopatías, ¿no? No es en todos, pero el dolor es en un alto porcentaje. ¿Dónde están las reacciones sistémicas? Que normalmente van a ser cefalea, decaimiento, mareos, fiebre, exantema en el cuerpo, ¿no? Esto no es impedimento para continuar el tratamiento. Se debe tratar sintomatológicamente a estos síntomas, a estos signos, y después continuar con el tratamiento. Es muy importante, no se debe suspender. Se debe siempre valorar a las personas que son alérgicas, a las personas que son o que tienen enfermedades inmunológicas y a las personas que han sido previamente vacunadas, porque son personas que pueden presentar reacciones secundarias graves en un alto porcentaje. Se debe evaluar a estas personas hasta 15 días después de recibir las vacunas, siempre, ¿no? Con el cuidado necesario. Las reacciones adversas del suero están la reacción inmediata, que se va a producir un shock anafiláctico, sobre todo en personas que han recibido el suero o en personas susceptibles. Por lo tanto, es muy importante que se aplique el suero en un hospital de tercer nivel, ¿no? Porque esto puede llevar a una parada cardíaca. Y hay reacciones tardías, entre las cuales están la enfermedad del suero, que va a presentar principalmente fiebre, alteraciones cutáneas, alteraciones articulares, inflamaciones articulares, hematuria entre 7 a 10 días después de aplicado el suero, y está el fenómeno de Artus. Este fenómeno es un proceso inflamatorio agudo que va a ocurrir entre 2 a 4 días después de la aplicación del suero. Como pueden ver, se pueden producir muchos días después de la aplicación. Es por eso que se debe hacer un seguimiento siempre a los pacientes. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de la rabia en animales domésticos, que al igual que la rabia en animales, al igual que la rabia en humanos, tiene unas fases. La fase de incubación normalmente en los animales es de 10 días a 2 meses, momentos en los que no va a presentar sintomatología el animal. La fase prodrómica es entre 2 a 3 días. Normalmente es una fase que pasa desapercibida por los dueños de animales o por las personas que están viendo algún animal en la calle, ya que la conducta del animal varía. Puede ser agresivo, puede estar tranquilo, ¿no? Normalmente tiene letargia, decaimiento, falta de apetito, mucho prurito en la herida, se rasca bastante o muy seguido, ¿no? Y también empieza a presentar la dificultad para beber. Luego presenta la fase agresiva, en la cual va a presentar sensibilidad a los estímulos que les rodean y por eso va a empezar a ser agresivo, ¿no? Entonces, donde la mayor cantidad de casos de perros contagiados con rabia presentan esta fase, ¿no? Y está la fase paralítica, donde va a haber una dificultad de deglución y parálisis de músculos de la laringe, que finalmente van a concluir en la muerte. El periodo de transmisibilidad está entre 3 a 5 días antes de la aparición de los síntomas de la etapa prodrómica. Es muy importante eso. Entre esos días puede contagiar. Normalmente un perro que está enfermo de rabia ataca a otro animal que no tiene rabia y lo contagia con rabia, ¿no? Entonces, este ciclo puede continuar hasta que se identifique al perro que está realizando esta acción, ¿no? Es muy importante. Acá podemos observar, por ejemplo, un video cortito de cómo se puede identificar a los
a los perros que tienen rabia y a los, en este caso, gatos y zorros, ¿ya? Como pueden observar, tiene un comportamiento muy diferente al normal. Los perros pueden ser agresivos, se escapan sin motivo, ¿no? Normalmente empieza una salivación excesiva de estos perros, es algo muy característico, ¿no? Entonces, los perros que sean identificados con esta sintomatología deberían ser denunciados al sistema de zoonosis, ¿no? El comportamiento errático, no tienen una coordinación adecuada los perros que ya han desarrollado los síntomas, en este caso. Algunos simplemente se aíslan, ¿no? Entonces, entre los animales que tienen rabia, por ejemplo, los gatos, el gato es muy característico que se vuelva más agresivo y normalmente no quiera salir del lugar donde se encuentra, ¿no? Es más difícil detectarlo en gatos por cómo son, pero como les he dicho, más del 95% de los casos se da en perros, ¿no? Así que no es muy común en gatos. Algo característico también, como decía, es esa incoordinación que tienen tanto gatos como perros, ¿no? Al igual que, por ejemplo, los animales silvestres, ¿no? Podemos observar, tiene un comportamiento muy alterado. Entonces, de esa forma nosotros podemos saber que están infectados con rabia. Ya para hablar del término de definiciones operativas, que quiere decir que vamos a definir a los animales como casos sospechosos o confirmados, ¿no? Casos sospechosos es todo aquel animal doméstico, silvestre o desconocido que muerde sin provocación, que presenta o no signos de rabia. Eso es un caso sospechoso. Con que haya mordido ya es un caso sospechoso y hay que denunciar para hacer el seguimiento adecuado. El caso confirmado es todo aquel animal que haya sido confirmado por laboratorio o que haya muerto con síntomas o signos de rabia, ¿no? Pero sobre todo confirmado por laboratorio. En estos casos se deben notificar siempre al servicio de salud local para poner en observación al animal si sigue vivo, ¿no? Si no se encuentra el animal, la persona que ha sufrido la mordedura debe hacer la denuncia. No se olviden, es muy importante hacer la denuncia inmediatamente. Si es dentro de las 24 primeras horas, es lo ideal. ¿Cómo prevenimos la rabia? Bueno, la prevenimos mediante vacunas de las mascotas, ¿no? De nuestras mascotas y de los animales que se encuentran en la calle. Acá en Bolivia se hacen constantes campañas de vacunación por ser una zona endémica de rabia. Y estas campañas están organizadas tanto por los centros de salud como por los servicios departamentales de salud, ¿no? Entonces, bien importante, normalmente pueden participar todos los que gustan, simplemente tienen que asistir el día de la vacunación, ¿no? Como estudiantes, muchos de ustedes van a participar en algún momento en una campaña de vacunación, con el cuidado siempre necesario de que no tengan contacto con la saliva de los animales. La prevención de la rabia también implica la esterilización, esta esterilización de los animales para que no se reproduzcan, sobre todo en nuestro país, ¿no? Acá en Bolivia, por la cantidad de animales callejeros que existen. El control de la venta de animales también debe ser muy importante, ya que muchos animales que no se venden a veces son soltados y dejados en la calle, y estos pueden llegar en algún momento a transmitir la rabia, ¿no? Y sobre todo la educación en la tenencia de mascotas, ¿no? Tener mascotas implica esterilizarlas y sobre todo evitar que los dueños las dejen en la calle, ¿no? A las mascotas, lo más importante. La vacunación en animales debe ser siempre a partir del primer mes de vida, luego a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses. Luego de esto, cada año, constantemente, todos los años, no existe contraindicaciones, ni durante la preñez de las hembras, eso es muy importante. Se administra 1 ml de vacuna por vía subcutánea a los animales en la región posterior del cuello o la pata trasera, siempre por vía subcutánea. Muy importante esto, ya que en algunos casos lo hacen por vía intramuscular y causan lesiones en el animal, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hablar de la profilaxis, que es la protección de las personas expuestas potencialmente expuestas, ¿no? Lo importante y lo más importante que deben saber es lavar con agua y jabón. No se lava 1 minuto, se debe lavar por lo menos entre 5 a 15 minutos. La herida, ¿no? Sea del tamaño que sea. Obviamente es muy importante identificar al animal agresor, lo más importante, identificar al animal agresor y el lavado con agua y con jabón. Ideal ir a un centro médico para que en el centro médico se lo inactive con algún tipo de desinfectante como la iodopovidona, por ejemplo, ¿no?
Se debe observar al animal agresor por lo menos durante 14 días, no sacrificarlo. En algunos casos lo matan y no se puede averiguar si el animal tenía o no savia, ¿no? Porque no ha presentado la sintomatología propia y no se puede encontrar tampoco en el cadáver los signos de savia, ¿no? En el cerebro, en este caso del animal. Aplicación de la vacuna, como les decía, si hay contacto con un animal altamente sospechoso de savia, aplicación de la vacuna, ¿no? En la región del músculo deltoides, teniendo cuidado con la vacuna CRL, que debe ser subcutánea, y la del cultivo, o la de cultivo celular, que debe ser aplicada por vía intramuscular, ¿no? Ese es cuidado. El suero, como les decía, debe ser infiltrado siempre en la región de la herida, por lo menos la mitad, y la otra mitad debe ser aplicada en una zona distinta al sitio de punción de la vacuna, ¿no? La cantidad del suero, ya lo hemos visto, debe ser aplicada, no se debe olvidar. Y la sutura de herida es una pregunta muy común. No se debe suturar la herida si es muy grande hasta que se aplique el suero, pero si es demasiado extensa, pueden hacerse puntos de aproximación hasta que se pueda facilitar la aplicación del suero. Luego se puede suturar sin ningún problema. Profilaxis antitetánica debe ser valorada. La profilaxis también de antibióticos debe ser valorada dependiendo del paciente. En gestantes, como les he dicho, no hay contraindicación, ¿no? Y se puede aplicar sin problema. En pacientes utilizando algún tipo de medicamentos también se debe valorar qué tipo de medicamentos, y en pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Bueno, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, muy buena exposición, muy sustanciosa. Y bueno, contamos con algunas preguntas de parte de nuestro auditorio, ¿no? La primera sería, ¿la vacuna antirrábica puede administrarse con otras vacunas? Sí, efectivamente, no existe ninguna contraindicación de la aplicación de la vacuna antirrábica con otras vacunas, siempre y cuando no se apliquen en el mismo sitio. Si toca alguna vacuna ese día, ¿no? Deben administrarse en otro lado, en el otro brazo en este caso. Perfecto, doctor. Otra pregunta, ¿en caso de embarazo se debe aplicar la vacuna? Sí, tal como les decía, ¿no? Justamente se puede aplicar, no existe contraindicación en casos de post-exposición. ¿Qué quiere decir? Ha sido mordida por un animal altamente sospechoso, un animal que tiene rabia, entonces sí se debe aplicar la vacuna, suero, etcétera. Pero en casos de preexposición, mujeres embarazadas que trabajan, por ejemplo, que son veterinarias, que trabajan rescatando animales, que van a ir a alguna cueva donde existen murciélagos, etcétera, se debe valorar si se puede, si se debe o no aplicar, ¿no? En este caso, si se valoraría dependiendo del caso. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, ¿a qué edad debemos vacunar a los perros? Bueno, normalmente se recomienda vacunar a los perros después del primer mes, ¿no? Porque antes los pesitos, los cachorritos tienen la inmunidad traspasada por la madre, ¿no? Si la madre estaba vacunada, entonces no hay mucho problema. Y luego se va vacunando los 3, 6 meses y 12 meses, y después de eso, cada año, solo vacuna cada año. Perfecto, doctor. Y nuestra última pregunta es, si la persona presenta sintomatología, ¿se debe aplicar la vacuna? Bueno, no se recomienda ya la aplicación de la vacuna debido a que, como les explicaba, una vez presentados los síntomas, la vacuna es inefectiva. Por lo tanto, no es simplemente un desperdicio de la vacuna, ¿no? En caso de personas enfermas, se debe aplicar tratamiento paliativo sintomatológico en este caso, ¿no? Dependiendo del caso. Perfecto, doctor. Bueno, esas eran las preguntas de parte de nuestro auditorio. Agradecerle nuevamente, muchas gracias por su participación, doctor Roberto Encinas. Muy sustanciosa la explicación que nos ha dado. Y bueno, hasta otra oportunidad, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, a la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, esta fue la primera ponencia de la tarde del Congreso Internacional titulado Avances Tecnológicos en el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Emergentes, dados los días 7, 8 y 9 de junio. Para nuestra siguiente participación lo tenemos al doctor Javier Antonio Mercado Suárez,